Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Conciencia Inclusiva especial porque tenemos un tremendo invitado. Como cada cierto tiempo conversamos con algunas personas destacadas o que trabajan en relación a la discapacidad o que tienen alguna situación de discapacidad. Y hoy vamos a hablar con Felipe Belmar. Es el primer joven en Chile con síndrome de Down que recibe un título de educación superior. Pero esta es la gracia, sin ninguna adaptación, sin ninguna ayuda, estudiando como cualquiera en la educación superior. En Chile, recordemos, existen 21.000 personas con síndrome de Down y muy pocas de ellas llegan a la educación y a la educación superior con mayor razón. Muy pocos terminan la educación primaria, la secundaria, y ya en la educación superior son muy pocos. Y los que lo han logrado en general es a través de programas adaptados. No es el caso de Felipe, que termina su carrera, ya nos va a contar en qué consiste, en una institución como cualquiera de ustedes. Así que muchas gracias, Felipe, por acompañarnos hoy día. Ya. Tenía muchas ganas de realizar esa entrevista, nos demoramos harto, ¿no? Nos costó, pero lo logramos. Así es. Felipe, a mí me gustaría primero que tú mismo te definieras. ¿Cómo es Felipe Belmar? ¿Qué le gusta hacer? ¿En qué sentido? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Eres alegre? ¿Eres sociable? Yo soy alegre, sí, me gusta estar en la sociedad, soy simpático igual. Eso, soy cualquier persona que disfruta de la vida. Pero tienes unos gustos medio especiales porque te gustan cosas bien opuestas. ¿Es verdad que te gusta el reggaetón, pero también la música clásica? O sea, en la clásica, no tanto de la clásica, ¿Ya? sino me gustan ciertos cantantes como Pablo Alborán. Ah, la música romántica, entonces. Sí. Ah, me soplaron mal. Ya te gusta la música romántica, pero también te gusta el reggaetón. Sí, porque el reggaetón ¿Ya? es más como para entretenerse, como para más de jóvenes como yo que les gusta la fiesta. ¿Ya? Entonces igual me gusta el reggaetón, pero ¿verdad? En ciertos lugares, Para carretear. Sí. ¿Ya? ¿Y la romántica ahí para pinchar? Sí, como por ejemplo me gusta Pablo Alborán, Sin Bandera, pero hay un cantante que me gusta un poco más, que es Chayanne. No me digas. Sí. ¿En serio? Oh, pero vengan esos 5, son almas gemelas, pero notable. Bueno, Felipe, bien, Sí, bien, a mí también. me gustan todas sus Estamos- canciones. Sí, yo en mi placer culpable, absolutamente Chayanne. Tan guapo además él. Oye, ¿es verdad que eres fanático del fútbol también? Sí, pero no juego al pelota profesionalmente. No, lógico, pero Pero lo que me gusta harto, sí, me gusta bastante. tu equipo, yo sé cuál es. ¿No? Sí, sí sé, la Universidad Católica, ¿no? Así es. Universidad Católica es el equipo que más quiero. Por fin lograron celebrar campeonato, además. Sí, ya tenemos 11 campeonatos y una Supercopa. Oye, y en el colegio, ¿cuáles eran tus materias favoritas? Como materia favorita, es que no es como materia favorita, sino que son más dinámicos como educación física, ¿Ya? porque es más deporte y todo eso. Pero no hay materia en sí que me guste más. Ya, pero te gustaba hacer educación física. Sí. También te gustaba la música y las artes visuales, ¿verdad o no? Así es. O sea, yo no soy mucho de artes manuales, pero es entretenido hacer eso. Es como pintar, pero de cierta forma me gusta la pintura, por lo que es, por lo que representa, pero no más que eso. Oye, Felipe, ¿y cómo te dicen que tú eras cuando niño? ¿Cómo era, Felipe? Era, no, de lo que me dicen o según lo que yo veo. Las dos cosas. A ver, según lo que yo veo, no me acuerdo muy bien que digamos, porque era muy chico. Sí, po. Pero lo que me han dicho mis padres o mi hermano, que era muy regalón, que soy muy pegado a mi familia, que hacía un par de maldades, pero como todos los niños. Preguntémosle a tu mamá, conversamos con tu mamá y ella nos cuenta cómo eras tú cuando niño, cómo era Felipe. A ver, veamos qué dice la mamá de Felipe.
disfrutaba con todo lo que se le presentaba, y la gracia también es que es el menor de 3 hermanos, entonces siempre participó de todo lo que hacían sus hermanos. Le gusta mucho y le gustaba mucho el agua, nadar, se sumergía, era como un pescado en el agua. Y también le gustaba, a pesar que se suponía que era trabajo, pero él jugaba también trabajando, en el sentido de, por ejemplo, los memorice de chiquitito, o los libros de cuentos, se aprendía de memoria los libros, salir, la naturaleza, los animales. Como te digo, en realidad lo que le ofrecías no era difícil que todo le gustara. En realidad disfrutaba y sigue disfrutando con todo lo que le ofrece la vida, en realidad. Hacer lo que hacían sus hermanos. Eso era como su meta, o sea, si los hermanos iban al colegio, él también quería ir al colegio. Y eso lo fue logrando en la práctica finalmente, porque también siguió un camino igual que su hermano, de ir al colegio, de ir a la universidad, tener ahora un trabajo. Ha ido cumpliendo sus metas de a poco. Ahí estaba Trinidad Chocha hablando de ti, Trinidad Gutiérrez, tu mamá, a quien tengo además el honor de conocerla. Y te quiero preguntar, ella mencionaba el colegio. ¿Cómo fue ir al colegio? ¿Qué recuerdas de esa etapa? Recuerdo súper poco. En el primer colegio, el colegio Concepción. Pero sí recuerdo que había gente simpática, que el director de Concordia fue un rector simpático, que eso, no me acuerdo mucho más, pero eran dos simpáticos. Eso es lo que yo me puedo acordar. ¿Tú creciste, chico, en qué ciudad creciste? Crecí en Temuco. Siempre en Temuco. O sea, lo que pasa es que yo nací acá en Santiago. Nací el 15 de diciembre de 1991. Y a los 2 meses ya nacido, nos trasladamos a Temuco, hasta el día de hoy. Así que ya eres temuquense de pequeño. Ahora, me dijeron por ahí que tú aprendiste a leer a los 6 años. O sea, sí, pero fue más que nada porque entré al colegio Concepción sabiendo leer, escribir, sumar y restar. La estimulación temprana que me hicieron la agrupación Sendero. O sea, tú ya, porque a esta agrupación Sendero que tú ibas y que formaron padres de niños con síndrome de Down, tú fuiste desde los 2 años. Y tú a los 6 años ya sabías leer, escribir, sumar y restar. Así es. O sea, ibas más adelantado porque incluso lo aprendiste antes. O sea, lo aprendiste antes que niños que no tenían síndrome de Down. Eso no sé, pero lo que yo sí sé es que no sé, estimulación temprana fue para preparar, entrar al colegio. Yo entré a la primero básico sabiendo todo eso. Esto la gente no tiene por qué saberlo, pero la estimulación temprana son todos estos programas que le hacen de estimulación a los pequeños con y sin síndrome de Down, previo a toda la etapa escolar, y que es desde el nacimiento, incluso desde los primeros meses de vida, y como vimos aquí tuvo harto resultado. Yo sé también que hubo un quiebre en tu vida en el colegio, porque en primero medio cambió la administración del colegio, que había sido tan acogedora, tan abierta contigo, como es su deber nomás ser, y no pudiste seguir. Así es. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que hubo un cambio, esto fue en el colegio Concepción, que hubo un cambio de administración, pero la inclusión pasa por las personas, no por la institución. Sí. Lo que pasó fue, igual voy a contar la historia de todo esto. Lo que pasa es que hubo un cambio de administración de director. Y esta directora era, no voy a decir nombre, pero sí hizo en forma más cuadrada. Porque lo que ella quería era, no sé cómo se dice, pero fue un poco más exigencia para alumnos de alto rendimiento. Entonces hizo sacar a los demás compañeros que también estaban en el colegio Concepción. Entonces yo cumplí con todos los requisitos. Fui responsable, esforzado, pero lo que pasa es que esta directora hace matemáticas en ciencia media. Y voy a contar un episodio de lo que pasó ahí en esa clase. Cuéntanos más. Lo que pasó fue que esta directora, que hacía matemática, no estaba
como soy corto de vista, que soy antejo, yo siempre me siento adelante. ¿Ya? Entonces yo preguntaba todo. Y recuerdo, lo tengo claro en mi mente, lo que me dijo ¿Qué te dijo? y de lo que hizo. Y eso, a mí me miró de forma rara. Y me dijo, al frente de todos los compañeros, que eran también simpáticos conmigo, me dijo, ¿qué hace ese niño aquí? Delante de todos tus compañeros, ¿qué hace ese niño aquí? Sí, ahí. Ella estaba en la pizarra y me miró en forma rara. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿No me mira así? Y me dijo una frase, ¿qué hace ese niño aquí? Y de ese momento no sabía qué hacer. Pero después sentí los otros profesores que años atrás, simpáticos, me pusieron buenas notas gracias a mi esfuerzo, pero de repente, puro rojo. Todo cambió con esta nueva directora. Así es. Y de esa forma no sabía por qué. Entonces, y según lo que dice mi madre o mi padre, que fue, perdón por el garabato, pero dijeron que una vieja de mierda. Bien puesto el garabato, ¿qué quieres que te diga? Sí. Sí. Entonces, y gracias a eso, tuve una persona especial que me ayudó a salir de ese trance difícil, que fue Tatiana Beltrán, ¿Ya? que fue una persona que me ayudó para poder seguir adelante. Con el apoyo de mis hermanos, de mis padres, siempre salir adelante de eso. Y ahí te cambiaste al Golden School, donde Así no es. hubo cursos de integración, nada. Tú entraste igual que cualquier estudiante. Sí, la directora de ese colegio es Elena Cortés. Y hijo, yo fui con mi madre. Y le dijo, quiero entrevistar a Felipe Belmar. Me entrevistó y le pareció súper bien. Y entré al colegio como uno más. Y ahí sentí todo el apoyo de ella y de los compañeros y de todo el mundo. En esos 4 años que estuviste, cuéntale a la gente qué lugar tuviste en el curso. Estuve en el segundo puesto de la promoción de la enseñanza media, un promedio general 6,2. Toma cachito de goma para Así es. para la anterior directora. Y sin ninguna adaptación. ¿Tuviste buenos amigos en el colegio, Felipe? Sí, ¿Fue una época que tú recuerdes como una época de amigos así importantes, que te invitaran a sus casas, que hicieras lazos importantes con ellos? así es. Por ejemplo, yo puedo nombrar Dele. a ciertos amigos que tengo del Golden School, como por ejemplo Daniela Ceballos, Constanza Lagos, Valentina Leal, y otros amigos que son más, que para qué me voy a alargar con... ¿Pero con más otro amigas nombre. que amigos? Sí. Mira, ¿y por Yo qué me eso? juntaba más que con mujer con hombre, pero igual me juntaba con hombres también. Y salía, ¿cierto? Pero los cumpleaños, a los asados, pero no todo el estudio, y me divertía yendo a sus casas. Felipe, quiero ir a otro tema. ¿En qué minuto de tu vida tú tomas conciencia de que tú tienes síndrome de Down? ¿Cuándo lo conversan en familia? ¿Alguien te lo dice? Es que lo que pasa es que yo no siento que tenga eso. ¿Ya? Lo que pasa es que yo me doy cuenta porque las charlas que doy y mi madre me dice, Felipe, vamos a una charla para los padres o algún lugar que tiene una condición de síndrome de Down. Pero yo no me doy cuenta, porque yo no siento que tenga esa condición. Pero sí soy orgulloso por lo que soy. Pero, o sea, con toda razón. Pero en algún minuto, me imagino que alguien te dice algo, o tú preguntas, o tus papás te dicen, alguna vez lo conversaron, ¿qué es el síndrome de Down? ¿Qué significa? ¿Tú lo preguntaste en algún momento? ¿Alguien te lo dijo? Que yo recuerde no, pero sí cuando
en la calle, igual lo voy a contar. Lo que pasa es que en la calle me miran como sonriente, como, ay, qué lindo, como entre comillas, como las frases que dicen los padres, o la gente en la calle, ah, qué lindo, o mi niño. O sea, ahí me hace sentir un poco más diferente. ¿Y la primera vez que tienes recuerdo de eso, cuándo es? No sé, porque son diferentes situaciones que cuando voy a la calle me miran como forma más sonriente, así como uno mira a una guagua. Y tú ya claramente niño Sí. no eres, po. Entonces, yo, qué raro, ¿pero por qué? Entonces, de esa forma, le digo como a mi madre, digo que a mi madre, que no me gusta que me digan que soy niño. No, porque eres muy joven, ya Sí. eres adulto. Entonces, y me dicen, lo que pasa es que tú tienes síndrome de Down y eso da características que uno es niño. Entonces, de esa forma, me iba enterando de lo que soy. ¿Y alguna vez preguntaste genéticamente qué significa esto, de los cromosomas repetidos? ¿Te interesó saber eso o nunca preguntaste? Es que igual me iba enterando de acuerdo a la charla de los simposios. Ya. Porque las características que son, por ejemplo, que son más de piel seca, por las características que son. Y de ahí me voy interiorizando, sabes que tengo esa condición. Pero yo no siento que tenga esa condición. Tú eres el menor de 3 hermanos. Así es. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo dirías que es tu familia? Mi familia es lo más importante que yo tengo. Porque son el apoyo fundamental que uno puede tener. Yo tuve padres y hermanos que me apoyaron siempre, que me dan toda su confianza. Y también mi hermano Gonzalo, mi hermano Rodrigo, son fundamentales en mi vida. En un lado, mi hermano Rodrigo, porque cuando chico, yo me cuenta a mi madre o mi padre, que cuando era muy chico, yo me sentaba con mi hermano Rodrigo y me enseñaba a estudiar. Y con mi hermano Gonzalo, como que me cuida, siempre pendiente de mí, para que no me pase nada. Veamos cómo fue para tu mamá, cómo fue para la familia, saber que venía un hijo con síndrome de Down, a ver qué dice ella, cómo fue esa noticia. Veamos. Cuando él nació, nosotros no lo sabíamos. En ese tiempo, hace 24 años, prácticamente no se hablaba de diagnóstico prenatal como ahora. Sí, fue un remesón súper fuerte, porque además yo, en lo personal, siendo enfermera, nunca ni como paciente había tenido cercanía ni relación con una persona con síndrome de Down. Sí, fue fuerte, pero como familia nos recompusimos, nos afirmamos y dijimos, bueno, el tercero de nuestros hijos, igual que todos, y a trabajar para que sea feliz y logre todos sus deseos y sus metas y sus proyectos, etc. Los sueños y las metas y todo lo que ha logrado Felipe es una alegría diaria, es de verdad una sorpresa diaria, porque, como te digo, hace 24 años en Temuco, que también aquí en Santiago siempre ha habido más cosas, más gente que apoya, etc. Las metas como familia nuestra era primero que entrara al colegio, que sacara la básica, pasó a enseñanza media, que sacara su enseñanza media y siguió avanzando. Entonces para nosotros todos sus avances han sido juntos con él. No han sido proyectos que tengamos ya identificados a futuro, para nada. Incluso ahora, él está trabajando, está en sus talleres de teatro, pero yo lo sigo a él. Ahora él no sigue lo que yo creo que puede hacer su vida, yo lo sigo a él. Qué bonita esa frase, Felipe. Yo lo sigo a él. O sea, tú vas decidiendo tu destino. Así es. ¿Es una familia que en algún minuto te sobreprotegió? ¿Qué es lo que se tiende a hacer muchas veces cuando un hijo tiene alguna situación de discapacidad o una capacidad diferente? ¿O tú dirías que no te sobreprotegieron y que te trataron como a cualquiera de tu hermano? O sea, cuando era chico o más grande, como igual que mi hermano. Pero hay cosas por ejemplo, en algún grado que me sobreprotegen, como que me preguntan dónde voy,
o a que lo digas como si salgo de la ciudad, que no salga solo, como de ese estilo. ¿Y qué cosas, dirías tú, son importantes de las que te han enseñado tu papá o cómo te han tratado desde pequeño para que tú logres tantas cosas en un país donde todavía hay mucha discriminación? ¿Cuál ha sido la clave de cómo te educaron? O sea, la clave de todo esto es la estimulación temprana. Sí, ¿eh? Que alguien diga todos los hábitos de conducta y de estudios. O sea, lo que aprendiste desde que naciste, desde los primeros Así meses. es. Porque mis padres, tanto mi madre Trinidad como mi padre Gonzalo, indicaron valores. Los valores que son la responsabilidad, ser respetuoso, amable, ser responsable. Y de esos valores soy yo esa persona que me inculcaron. Ahora, parece que en tu familia el tener síndrome de Down nunca fue tema. O sea, nunca te pusieron como límites de lo que tú podías hacer. ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Como que nunca dijeron, ah, no, tiene síndrome de Down, no va a poder estudiar en el colegio. Ah, no, tiene síndrome de Down, no va a poder después de la enseñanza media seguir en otro lado. Como que siempre confiaron en que tú podías. Sí, porque esa es la base de la familia. Confiar en que esa persona sí puede lograr lo que se propone. En primer lugar, respetar cada ciclo y respetar, ¿cierto?, en cada etapa de la educación. Si yo, ¿cierto?, tengo la confianza en mis padres y de mis hermanos, si me educan bien, puedo entrar en la estimulación temprana. Y teniendo también no todos tienen una buena situación económica. Sí. Entonces, y por esa razón pueden dejar el colegio. Y respetando todos los ciclos. Entonces, como el primero básico, según lo que cuenta mi madre Trinidad, me pusieron a una persona al lado. Mi madre dijo que no, y el director de Concordia dijo que pasaba a segundo básico. Y supe ir avanzando por ese camino hasta llegar a los cursos más difíciles como el séptimo básico, el segundo medio. Entonces, con la ayuda de mis padres y mi estudio, lo pude lograr. Pero en ciencia media, porque mi madre trabaja, ¿cierto? Y mi padre tiene los cuentos. Por eso estudié solo en ciencia media, y los estudios superiores lo hice solo. Vamos a hablar de esos estudios superiores y de cómo logra salir del colegio, también con promedio 6,2, como el segundo de su promoción. Bueno, vamos a conversar de eso y cómo empieza esta etapa en la que es pionero absolutamente Felipe en nuestro país para llegar a la educación superior. ¿Qué significa eso para él? ¿Cuáles son sus sueños? Lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Estamos junto a Felipe Belmar, el primer joven con síndrome de Down que llega a la educación superior, que la termina además sin ningún tipo de adaptación. Felipe, tú estudiaste en la Universidad Tecnológica INACAP de Temuco. Así es. Y tu título es técnico agrícola, lo recibiste con 23 años. ¿Por qué técnico agrícola? ¿Cómo lo decidiste? Ahora, lo que pasa es que años atrás mi padre tiene campo. O sea, desde que mi padre tiene campo desde muchos años, que fue heredado por su padre o por su abuelo. Entonces, y siempre vamos de paseo al campo, que es la comunidad de Carahue. Entonces, con el paseo, que las plantas, que ver la naturaleza, andar en caballo con mi hermano. Entonces, me fui como gustando un poco más el campo. Pero después, cuando mi padre lo dice, cuando yo era chico, mi padre dijo, junto con una parcela que tiene, quiero que mi hijo se desempeñe con un vivero a un largo plazo. Entonces, ¿por qué no estudiar técnico agrícola para que lo tenga? Entonces, por eso estudié.
pero no lo desempeño profesionalmente. No, ya me vas a contar en qué estás hoy día, pero antes, ¿qué significó para ti saber que eras el primer joven en Chile con síndrome de Down que terminaba la educación superior sin ninguna adaptación? Porque hay que contar que hay jóvenes que están estudiando, pero en carreras integradas, con algunas adaptaciones, tú igual que cualquiera. Así es. ¿Qué significó eso para ti cuando tú tomas conciencia? Chuta, soy un pionero, soy el primero que logra esto. Yo no lo siento de esa forma como pionero, porque yo, primero que nada, soy persona. Soy Felipe del Mar, y doy gracias a la vida que sirve seguir adelante, no por mi condición, sino como persona, que cuando termina la licencia media o los estudios superiores se pone feliz. Lógico, ¿cierto? Entonces, al saber que soy pionero, me pone más feliz y es una responsabilidad que atrae a más gente atrás mío. Porque tú sabes que para la mayoría ese camino está cerrado. Sí, y yo le digo a esa gente que ese camino no está cerrado, está abierto. Está abierto para todos esos jóvenes que quieren estudiar. ¿Y qué les dices cuando a los jóvenes a veces con síndrome de Down o con alguna discapacidad mental de otro tipo, por ejemplo, chicos autistas, chicos Asperger, y que no los reciben en colegios o no los reciben en la educación superior todavía y les cierran la puerta? ¿Qué les dices a ellos? Lo que pasa es que los autistas es un poco más difícil. No es que sea difícil, sino el que tiene un grado más de dificultad. Entonces, pero pueden, y también cuando les dan la oportunidad sí, lo pueden. logran. Entonces, ¿qué les dirías tú a las universidades, a los colegios, cuando les cierran las puertas a estas personas? Mal. Está muy mal hecho que cierren las puertas. ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros somos inteligentes, que podemos hacer un aporte a la sociedad. Entonces yo le digo a esa universidad que cierren las puertas, que las abran. Porque ellos son capaces de hacer todo lo que hagan. Solamente si nos enseñan, nosotros aprendemos. Esa es la visión que hay que tener. Porque si nos enseñan, podemos aprender. Esa es la visión que tenemos como universidad. Por lo tanto, si un joven quiere estudiar, que no le cierren las puertas. Porque él se quiere desarrollar en su propia sociedad, de distintos países, ¿me entiendes? Sí, en distintos lugares. Escuchemos qué dice tu mamá sobre tu estudio en la universidad, a ver qué dice la mamá de Felipe. Él tenía un hábito de trabajo y de estudio súper clarito y súper definido y que le sirvió mucho porque la enseñanza media en la práctica la hizo solo y después la educación superior, que también era para nosotros un misterio cómo iba a ser y cómo iba a ser aceptado, cómo lo iban a recibir a Felipe, pero en realidad fue de película porque en realidad ningún problema. La elección de la carrera fue un poquito dirigida porque él tampoco tenía muy claro y para nosotros también como papá no teníamos tan claro cómo era esto porque no había mucha experiencia, no había experiencia en realidad. Y a él le gusta la naturaleza y nosotros también tenemos un campo cerca, por lo tanto pensamos que algo agrícola podía ser algo que él podía ser independiente y ya lo que no era tan desconocido para él. Cuando se fue a matricular, fue él a matricularse, pero obviamente íbamos los hermanos y los papás atrás para ver cómo se da esta cosa. Y no, siempre fue uno más. El día que él recibió su título fue muy importante para él. Y como él decía cuando le preguntaban, él fue lograr un hito y para él fue un hito. Él decía, es un hito en mi vida, porque yo quiero ser independiente, ganar mi plata y hacer lo que yo quiera. Y lo logró. ¿Te acuerdas de ese día, Felipe, que menciona tu mamá cuando recibes el título? ¿Cómo estabas ese día? Estaba feliz, porque era como lo que yo digo, es un hito importante en mi vida, porque es algo muy importante para mí, porque yo quiero ser como todos los jóvenes, ser independientes y ser felices. Entonces, ese paso fue muy importante en mi vida, fue algo en que me llena el alma, porque me pone feliz, porque yo quiero ser como todos los jóvenes.
¿Y en algún momento de tu carrera, cuando estabas estudiando para técnico agrícola, en algún minuto estuviste choreado o cansado o con ganas de abandonar, o siempre fue para ti fácil, placentero, motivo de felicidad ir a la universidad? Cuéntala firme. O sea, lo que pasa es no hubo ningún tipo de dificultad. Solamente que me costó adaptarme porque del colegio a la universidad es difícil como adaptarse. Entonces me costó un poco. Pero en los estudiantes, como siempre, en lo responsable, esforzado, lo supe sacar. Pero también a un profesor de la carrera, que es Carlos Mann. Y ese profesor totalmente exigente. Y con él repetí 2 asignaturas. Pero lo supe sacar. Pero bien además que te hicieran repetir igual que cualquiera nomás. Sí. Ningún favor especial. Ninguno. ¿Repetiste y repetiste? Sí. ¿Y qué ramos repetiste? O sea, que lo que pasa es que él hace 2 asignaturas. ¿Ya? ¿Y cuál Hace era? hortalizas ¿Ya? y otra asignatura que no me acuerdo ahora. Pero él era exigente. Siempre exigía el máximo de cada uno para tener competencias en el área. Entonces, a mí como me costaba, yo preguntaba, incluso hay una entrevista que él decía ¿Ya? que no hace ninguna distinción conmigo que un compañero. Pero él decía en la entrevista el siguiente. Había que hacer una disertación y él tiene que dar. Pero él nos trajo la presentación, que se supo adaptarse a esa situación, la hizo mejor que su compañero. Buena. Entonces, y ahí él se dio cuenta de que yo sí podía tener competencia en el área. Entonces, y yo preguntando, supe en ser más responsable, y por eso saqué esas 2 asignaturas que es un poco más Te difícil. costó un poco más, pero lograste. Sí. Felipe, ¿qué estás haciendo hoy día porque no estás trabajando como técnico agrícola, estás más bien trabajando con la Fundación EduDown? Así es. Cuenta un poquito de qué estás haciendo en eso. ¿En qué estoy haciendo o de lo que es? De lo que tú estás haciendo en esa fundación. Lo que pasa es que EduDown es una ONG, Sí. ¿cierto? Donde hay 3 sedes. Uno en Santiago, que lo nací hace 15 años. En La Serena y en Temuco. ¿Y qué haces tú en la de Temuco? Yo, en primer lugar, acojo a los niños junto con los padres que van a sesión, que partió el año pasado. Y la directora de esa sede es Pamela González, que es simpática, y tengo todos los compañeros y amigos también, pero quiero decirle un saludo. Que es de la Verónica, la Daniela, Isabel, Soledad y Pamela González y de las compañeras. Tú trabajas con los papás y con los hijos explicándoles también como el cultivo de las plantas, a Así sembrar. es, un proyecto de Sembrando de Vida que yo realizo en el área, lo que estudié. Y eso es un proyecto que les enseño a ellos cómo plantar plantas aromáticas y medicinales para poder comercializar o de alto consumo. Y también estás haciendo algunos proyectos teatrales, ¿no? Sí. La Pérgola de las Flores están haciendo, ¿no? O sea que tengo en este año varias obras de teatro. Ya, Una de ellas, uno de los talleres es inclusivo, ya. que también hay otros niños y otras personas con síndrome de Down también. Ya. Estamos realizando 2 obras. Una es Jesucristo Superestrella, y que nos enseña se llama Denis Rifo, para saber cómo seguir el curso de la obra. Uno de ellos es Jesucristo Superestrella, es el papel de Judas. ¿Tú? Sí, Judas. sí, que lo vamos a representar 2 veces más. ¿Y la Pérgola de las Flores también? Sí, ¿Y ahí qué haces? ¿Qué personaje eres? Soy Rufino, que es maestro coronero y el hijo del alcalde, Mish. Carluncho. Y eso vamos a presentar a final de año. Perfecto.
Y también tengo talleres como otros jóvenes, como taller en Universidad Católica. Allá en Temuco también. Sí, a donde hice una obra anteriormente y ahora estoy en el segundo semestre, que es taller de montaje, y también quiero dar un saludo también. Felipe, quiero ir a otro tema que a lo mejor no es tan alegre, pero quiero saber si tú alguna vez te has sentido discriminado. No sé. Solamente me acuerdo de esa situación que le comenté con eso en primero medio. Pero... Y en el trato diario, en la calle, en el trato diario, cuando, no sé, cuando vas a comprar ropa, cuando sales a carretear. Es que normalmente no salgo mucho a carretear. Ya. Desde que me gustaría así. Pero en ningún sentido he sentido humillación de la gente. Solamente que le comentaba a usted... Pero trátame de tu po. Bueno, ya. Si tan vieja no soy, pues, No, Felipe. bueno, entonces como lo comenté recién a ti, que me gusta que me traten como niño. Es que esa es una cosa que pasa mucho, Sí. que a los jóvenes con síndrome de Down y en general a las personas con alguna discapacidad pero también, los tratan como niños. Sí, pero hay alguna persona que como mirando como de arriba como hacia abajo. Entonces eso como que no, esa cosa como que me siente un poco más diferente. ¿Te acuerdas cuando conversábamos hace algún tiempo cuando vino Pablo Pineda a Chile? Sí, no todos tienen por qué saberlo, pero Pablo Pineda es el primer joven europeo que se recibe de una carrera universitaria, y de hecho tiene dos, con síndrome de Down y sin ninguna adaptación. Y él nos comentaba, Felipe, que cuando iba a comprar ropa, si iba con alguien, le preguntaban a la persona al lado qué quiere el niño y no se lo preguntaban a él. Para empezar, lo trataban de niño y además no le preguntaban su opinión. Y que pasa mucho que los infantilizan a las personas con discapacidad física o mental. ¿Te ha pasado eso? Generalmente no, pero ahí, como te comentaba, que me tratan como niño, como que me sonríen, pero no sentí gran humillación de la gente. Hay algunos hay algunas cosas que pasan en nuestro país que no son nada buenas para las personas con discapacidad física o mental, como el poco acceso al trabajo y a la educación. ¿Qué piensas de eso? Que está mal. Porque la discriminación mata el alma. Entonces, yo le digo a esas personas que discriminan, que no discriminen. Porque de lo mismo, si tienen síndrome de Down, que tienen silla de ruedas, porque pueden discriminar a los gordos, o a los bajos, o a los altos, de lo mismo a que discriminen. Eso es lo peor. Yo no discriminaría a nadie por lo que es. Yo lo acepto, lo incluyo en la actividad. Lo mismo si tiene autismo, si de ruedas. No, lo incluyo. Porque la discriminación es mala. Porque si me discriminaran a mí, me sentiría muy mal. Yo, en mi persona, si me discriminarían en algún momento, lloraría de pena. Porque no me gusta que me discriminen por lo que soy. Eso. Veamos qué dice tu mamá, a ver si en algún momento has sentido que a ti te han discriminado. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Trinidad? Veamos. Repitió primero medio y la directora del colegio, que era su profesora de matemáticas, fue muy desagradable con él. Ella lo hizo sentir mal y eso él lo ha manifestado como la única vez y algo negativo que le pasó en su trayecto. Porque de más chico, me dicen, yo no me acuerdo. Pero uno como mamá ve un poco más y probablemente sí, muy suave en el sentido que, ponte tú, no todos lo invitaban a sus cumpleaños. Él invitaba a todo el curso, no todos iban tampoco. O sea, hay una forma como solapada de discriminación en el sentido de no incorporarlo. Él circula por la calle, feliz, va, viene, ya lo ubica un montón de gente y eso le encanta. En este momento, él está en un taller de teatro que lo fascina y lo hace bastante bien para mi gusto. Y él sueña, y yo le digo, Felipe, eso puede ser un hobby. No, pero él quiere actuar, él quiere ser actor. Y lo otro que siempre ha pensado, es muy cariñoso, formar familia, que es un tema complejo, pero es su sueño. Yo digo, ¿por qué no también lograrlo súper bien? Sería genial. Yo, hincha número 1 de él, de todas maneras.
Ahí está, contaba más o menos lo mismo que tú, súper coincidente como ven la vida y como ven esos momentos complejos que han tenido. No hablemos de ti, pero hablemos de otras personas que tienen algún grado de discapacidad. ¿Qué opinas de que a las personas con discapacidad mental, sobre todo, o algunas discapacidades físicas, las esterilicen a las mujeres o a los hombres sin su consentimiento y les impidan ser papás? ¿Qué quiere decir con eso? A las personas que no los dejan ser papás y que les impiden ser papás o ser mamá porque tienen alguna discapacidad. ¿Y qué se lo impiden? A veces sus papás deciden por ellos, o a veces doctores deciden por ellos. No, porque los doctores no pueden decir por ellos. La decisión de ser padre es uno mismo, no los demás. Si yo quiero ser padre, lo hago y punto, porque quiero ser padre. No porque los otros lo decidan. ¿Y tú quieres ser papá? O sea, me gustaría tener un hijo, pero se ha dado la oportunidad de tener a una mujer que quiere estar conmigo. Pero no es porque sienta que alguna mujer no me quiera, sino que no se ha llegado la oportunidad de enamorarme seriamente. ¿Nunca te has enamorado? No. ¿No? ¿De forma seria? No. Ah, ya, o sea, pinchado. ¿Y has tenido polola o no? No, pero sí puedo contar una ocasión. ¿De qué cosa? Pero sí puedo contar una ocasión. Ya, ¿y? Lo que pasa es que cuando niño, la agrupación Sendero tenía una compañera Ya. que es Magdalena. La Magdalena, ya, tú ya eras chiquitito. Sí. Ya. Y años después tenía contacto con ella. Ya. Y yo digo... ¿Ya tenías ya así, ya más o menos? No sé, como 14, 15. un poco menos. Ya, 12, ponte tú. Por ahí. Ya. Y yo decía que ella era un amor de mi vida. ¿Y qué pasó con la Magdalena? Pero se terminó. Ah. Pero ¿Y dónde está la Magdalena? en Santiago, aquí. Pero lo que pasa es que es que estamos a la distancia. Que ella, después de la agrupación, es ir para Santiago y para Temuco. Y ahí se terminó todo. No, después igual hicimos contacto por teléfono, pero después como... ¡Pam! Como de repente no nos dejamos de llamar. Pero era como un amor infantil, bro. Platónico, así. Era más que no infantil, nada como en forma como así de enamorar, era como un beso, como... ¿Y nunca más te has vuelto a enamorar? O sea, digo, es que no estoy enamorado de ella, pero no te has llegado a enamorar así como que tú digas, yo quiero con esta mujer compartir mi vida. Así es, no ha llegado a eso. ¿Cómo tiene que ser la mujer para que tú te enamores? No sé, que me quiera por lo que soy, que me acompañe en mis alegrías, mis penas, que sea simpática, no sé. ¿Y la mamá es celosa o no? No. ¿No? ¿Sería No. una buena suegra? Sí. Sí. ¿No te espantan las pololas? No. ¿No? O sea, que nunca lo he tenido, pero... Pero no sé, pues cuando ve que alguna chiquilla anda como detrás tuyo, ¿no se pone celosa? Que yo sepa, no. Pero sí le he preguntado a mi padre, a ¿Ya? mi madre, si le gustaría tener un nieto. Ya, ¿qué te Ellos dice? dicen que sí. Pero algo como de pregunta, como de saber qué opinan ellos, si lo deseo en algún futuro ser como padre. Oye, ¿y qué sueñas tú? ¿Con qué cosas sueñas? Yo ya sé que el teatro está dentro de los sueños. ¿Con qué sueñas tú? Sueño muchas cosas, en verdad. A ver, cuéntame. Sueño con la vida que sea más fácil, que sea un país. Como Chile es mi país, sueño que no haya discriminación. Sueño que mi país que no sea tan corrupto, en que políticamente esté mejor. Sueño con el teatro, que me quiero proyectar. También sueño con mi equipo de fútbol, que es la Universidad Católica, en ir al estadio, apoyarlo, para que pueda ganar. Y siempre estoy dentro de su noticia. Y eso es como mis sueños. Como más que nada mis sueños van por dos aristas, A ver. que es como se dice, cable a tierra. El teatro y la Universidad Católica.
dentro de mis sueños que son de mi familia. En que quiero que mis primos y hermanos les vaya bien en lo que hagan. Oye, me llamó la atención cuando dijiste que este país ojalá fuera menos corrupto. ¿Qué opinas de los políticos? Diga nomás aquí con plena libertad, no hay ningún problema. Sin censura entonces. Sin censura. Lo que pasa es que los políticos son otro tema. O sea, yo leo noticias por internet y no me gusta ver muchas noticias en el televisor porque hay mucha delincuencia. En CNN no, pues Felipe, tienes que poner CNN. Pues. No, sí, pero justamente voy a la política. Ya, ¿y en la política qué ves? Veo que hay personas que son corruptas, que no hacen bien las leyes, esas cosas así que no me gustan en ese sentido de mi país. Antes de la pregunta final, una cosa. ¿Qué les pedirías tú a los políticos para las personas con discapacidad? Que tengan, le diría a ellos, para las personas con discapacidad, que tengan más recursos, que sean más accesibles para que puedan desenvolver tanto la estimulación temprana como en los colegios y en la sociedad. Oye, piensa en una mamá que está embarazada y que le acaban de decir que su hijo viene con síndrome de Down y que junto al papá están complicados, no saben cómo va a ser criar a este niño, a esta niña. ¿Qué les podrías decir tú a esa familia? Porque a lo mejor incluso nos están viendo algunos que se acaban de enterar de esa noticia. ¿Qué le diría Felipe a ese matrimonio que se acaba de enterar que el hijo viene con síndrome de Down? Que sea ese niño bienvenido a la sociedad, en primer lugar. Porque si soy padre, por ejemplo, si yo soy padre con un niño con síndrome de Down, obviamente me vienen un montón de preguntas, que cómo lo hago, y todo eso. Pero hay redes de apoyos. Aquí en Chile hay redes de apoyos donde me enseñan cómo hacerlo. Entonces lo que yo diría a esos padres, que vayan a las redes de apoyo, donde puedo tener más conocimientos del tema. Porque la gente, como decía anteriormente, que la sociedad es muy discriminativa. ¿Eso por qué? Porque son ignorantes, ¿cierto? Que no saben del tema o no se acercan a estas personas. Le digo a esas personas discriminativas que acerquen las redes y conozcan más del tema. Y estos padres que tengan a un niño que también tengan conocimiento y que vayan a las redes de apoyo para poder estimular tempranamente desde que nacen. Porque esa estimulación es hasta una edad se forman los niños, 6 a 7 años. Nada, para estimular ahí, adelante, que nada. O sea, hay que hacerlo tempranamente desde que nacen. Y Felipe, y cuando ellos piensan, imagínate, están pensando, ¿qué va a poder hacer mi hijo? ¿Qué no va a poder hacer? ¿Va a poder estudiar? ¿No va a poder estudiar? ¿Cómo les explicarías tú cómo va a ser la vida de ese niño si lo apoyan, si lo acompañan? Porque la misión de ser padre es dar todas las herramientas posibles, ¿cierto? Entonces, si ellos confían en su hijo, que lo sigan adelante, pero lo más importante, sin sobreprotección, para llevarlo a lo más normalidad posible. Y de eso hay agrupaciones, como por ejemplo Temuco Down, Edu Down, que lo pueden llevar a lo más, como más normal posible, para que sean como todos los niños, como todos los jóvenes. Para terminar, Felipe, ¿tú eres feliz? Sí, soy feliz por la familia que tengo, por los sueños que yo tengo. ¿Y qué es lo que te hace más feliz? Todo. ¿Todo? ¿Tu familia? Todo. Que mis amigos estén bien, que mi familia le vaya bien en todo lo que hagan, de mis primos, de mis tías que le vaya bien. Todo me hace feliz. Porque por mis sueños, por mi familia, por mis amistades, y ser un joven más, ser gente pendiente
Estoy inmensamente feliz. Felipe del Mar, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Conciencia Inclusiva, Bueno. que nos hayas entregado tu testimonio de vida. Gracias. Y muchas gracias a ti también por estar en el honor de estar aquí con usted haciendo esta entrevista. No estás loco, el honor es mío y la orgullosa que estés aquí. Así es. Soy yo y orgulloso también todo el equipo de Conciencia Inclusiva de que hay un chileno que a pesar de las barreras y gracias a su familia y gracias a estas redes de apoyo, es capaz de demostrar que cuando se empareja la cancha y cuando no se sobreprotege a alguien y se le da toda la estimulación, entonces puede ser un chileno igual que Así es. cualquiera. De todo se debe más estimulación. Realmente, más trabajo y se puede lograr todo se puede lograr en la vida. O sea, esa es la frase. Si yo confío en mi hijo va a seguir en el camino, va a ser como todos los niños, como todos los jóvenes. Muchas gracias, Felipe, de verdad, por habernos acompañado en este capítulo. Muchas gracias. Igualmente. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y a seguir ayudando a que crezcan más Felipes en este Chile, que finalmente son ciudadanos a los cuales se les han respetado todos sus derechos, a los cuales no se les ha hecho ningún favor. Simplemente se les ha emparejado la cancha para que todo su potencial y toda su sonrisa finalmente salga a flote y la podamos ver como lo vemos hoy día en el caso de Felipe. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Chao.